ustedes, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Un saludo efusivo a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, un saludo a la gente que nos sigue por el internet, un saludo a la gente de Barcelona, ¿no? Y Madrid, Emelec. Usted me dice Barcelona, allá. Enseguida le salió lo emelexista al abogado Prado. Un saludo también a la gente de Los Ángeles, a la gente de New Jersey, un saludo a la gente de Estados Unidos que nos sintoniza todos los días en la www.radiocaribe.95 FM. Vamos a continuar entonces con la cuarta pregunta, ¿no? Nos está diciendo y nos está consultando el presidente de la República, los esmeraldeños, acerca de que ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras de edificación de tributos, conocida como la ley de plusvalía, y para lo cual el presidente deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la ley de plusvalía? Esta pregunta es importante toda vez que hay que analizar que el 34% del circulante de capital en este país está basado estrictamente en el sector de la construcción. ¿Cómo le parece a usted, abogado, esta pregunta? Yo le voy a decir algo, mi estimado ingeniero. Esta pregunta, al momento que enmendaron esta parte de la Constitución en subir los costos de las plusvalías y ahuyentar la inversión extranjera y ahuyentar la inversión local, quienes pagaron los platos rotos fueron las personas que están trabajando en la construcción, a los obreros. No es por nada, hace 1 año y medio, no me recuerdo qué canal nacional, pero la nota sí, en el Parque La Alameda en Quito, más de 300 albañiles paralizados sin poder trabajar, porque esta reforma fue la causante del despido de un sinnúmero de gente que estaba trabajando en la construcción. Y aparte de ello, si tú tenías la oportunidad de poder adquirir un departamento o de poder adquirir un préstamo hipotecario para la construcción de una casa, en ese momento ya con esta reforma se te hacía difícil, porque los precios también se te elevaron, los precios de vivienda. Imagínense, se elevan los precios de vivienda y te despiden a la gente. Entonces, yo no sé qué estaban pensando esta gente al momento de hacer esa reforma. Yo no sé qué estaban pensando en decir que supuestamente los topes máximos, que era de 1 millón para arriba, para que pueda tener la plusvalía, no afectaba a la clase media. Pero la clase media no solamente comprende en inversión familiar, sino también en inversiones con asociados, con gente que obviamente hace empresa a nivel nacional. Al momento de hacer la reforma de esta ley y que esta pregunta gane el sí, vea, van a venir las empresas que se fueron para Perú, para Colombia, esas constructoras que en esos países están invirtiendo, por lo que allá incluso llegaron hasta con convenios de IVA, llegaron con convenios de bajo de plusvalía, y mire pues Perú y Colombia cómo se está desarrollando estructuralmente, ¿sí? Las empresas constructoras, las empresas que realizan esta clase de trabajos complementarios, todos están al margen fronterizo. Entonces, con esto lo que nosotros vamos a llamar es de que regresen al Ecuador y que vuelvan a contratar al obrero y que vuelvan a contratar a las personas que realmente necesitan su trabajo. Y por eso esta pregunta debemos responderle sí, porque las personas que están queriendo que voten por el no, por supuesto, pues quieren seguir teniéndote sin trabajo, quieren seguir teniéndote sin la posibilidad de poder llevar el pan a tu casa, a su pretexto de que lo han llamado traidor a la persona que ha promocionado la consulta popular. Los han llamado traidores a las personas que de una u otra manera valientemente han aceptado de que han estado equivocados y que en la actualidad están a favor de la reforma, están a favor de la consulta popular. Y por ello, esta pregunta debe ir en sí. Y yo creo que es importante que la gente haga un análisis también más concienzudo. La ley de plusvalía definitivamente ha existido siempre. La ley de plusvalía dentro del proceso económico administrativo de nuestro país siempre ha existido. El asunto radicó en que se hizo una creación de un nuevo artículo por medio del cual las ganancias sobre la utilidad o la ganancia extraordinaria sobre una venta
vaya destinada hacia los consejos provinciales y los municipios, cosa que lo único que hizo es deslindar responsabilidad del gobierno para no darles mayor cantidad de dinero como presupuesto nacional del Estado a los entes autónomos, en este caso municipio y consejo provincial, de tal manera que crearon una especie de un nuevo tributo, porque definitivamente es eso, ¿no? Usted tiene dinero de su trabajo, se compra una casa y la quiere vender, resulta que la utilidad no es para usted sino para el Estado, y eso no funciona bajo ningún punto de vista. Yo también estoy de acuerdo con esa pregunta y es importante que la gente como usted, amigo, que nos escucha, como la gente que nos está mirando por las redes sociales, es importante que hagan el análisis correspondiente. No es permitible que el Estado pueda erogarse las funciones de obtener la utilidad por su trabajo. Claro. Es lo mismo que sucede, hablemos de una cosa común. Usted tiene dinero en el banco, usted tiene dinero, lo deposita en el banco, corre el peligro de que el banco le cobre un tributo adicional. Le cobre un tributo adicional por tener ese dinero allá adentro. Si compra una propiedad, corre el peligro de que el dinero del producto de esa venta se lo coja también el Estado, porque es una ley de plusvalía. Claro. Y corre también el peligro de que el Estado le haga una expropiación y le quite la propiedad. Claro. Es decir, usted no puede ni tener el dinero en el banco, porque además el banco puede hacer un feriado bancario y se le lleva la plata, ¿no? O sea, usted tiene su dinero, mete en el banco feriado bancario. Compra una propiedad, el Estado se gana las utilidades. Compra una propiedad y el Estado le hace expropiación. Entonces vamos a tener que hacer como Segundo Rosero, chúpate la plata y vivir todos pobres, abogado. ¿Ah? Yo creo, chúpate la plata, sácala del banco. Porque definitivamente así no estamos llegando a una... Ojalá la gente piense y recapacite de que nosotros necesitamos vivir en un sistema económico, social, que nos permita desarrollarnos. Está bien que se cuide ese tipo de animadversión que existe a subir el precio y la plusvalía, a ganar demasiado. Pero eso es una ley de compra y venta, es una ley de mercado, es una ley de oferta y demanda. Si a usted le dicen, págueme un millón por una propiedad, usted le dice no y se acabó. Así es. O por ejemplo, yo compro un terreno y ese terreno está lleno de montes, sin cerca, y yo vengo, lo arreglo, lo acomodo, lo pongo con cemento, le hago cerramiento, le hago una adecuación simpática, y ese terreno a mí me costó, por ejemplo, 1.000 y yo lo vendo en 1.500. Pero es mi derecho, pues. Ahora, como usted lo dice, si la otra persona quiere y me lo compra, lo hace, y si no, me dice gracias. Se acabó el incidente. Es una ley de oferta y demanda donde todo el mundo tiene derecho a ganar. ¿Y por qué tiene que el Estado participar en esa utilidad? No, y de esa utilidad era el 75%, recuérdese. Por eso. ¿Cuánto le quedaba al de la venta? Nada. Porque usted tiene que gastar, descontar todo lo que gastó para ponerlo para así fuleteado a esa tierra, pues. Así es. Entonces no es lógico ese tipo de cosas, que lo único que están permitiendo es que la gente desacelere su idea de crecimiento. Porque si yo voy a hacer un tipo de cosas y sé que el gobierno me va a caer por cualquier lado. Por ejemplo, mire, mucha gente dice, no, es que ellos están reclamando y defendiendo a los ricos, discúlpeme, pero los patrimonios de la clase media son patrimonios muy importantes. No puede tener un patrimonio enriquecido en cuentas bancarias, pero sí puede tener un patrimonio en casas, en terrenos, en vehículos. Puede tener un patrimonio, incluso puede tener un patrimonio que supere los 500.000, 600.000 dólares. Pero recuérdese que ellos decían que esos chiros que andan defendiendo a los ricos, no, lo querían ver, o sea, querían que nosotros lo viéramos así, que supuestamente estábamos defendiendo a los ricos, pero solamente se enmarcaban en sus cuentas bancarias, pero no estaban asumiendo que la clase media también tiene un importante patrimonio, que si alguna vez en la vida, o por cosas de la vida, lo quisieran vender, al momento de sumar todo ese patrimonio, suma más de 500.000, 600.000 dólares, y bajo ese costo tenías que pagar la propiedad. Es que ese es el problema que tuvo el gobierno de Rafael Correa, pensar de que el que tiene dinero es malo, es pésimo, es ladrón, y eso no está bien, porque todos tenemos nuestro capital en base al esfuerzo, al fruto de nuestro trabajo. Inclusive se regulan leyes como, por ejemplo, prohibir que un candidato sea porque tiene dinero en paraísos fiscales. Si el tener dinero en paraísos fiscales no es malo. Lo que es malo es tener el dinero mal habido en otro lado, pues. Así es. ¿Y quién le pregunta a usted, Juan Pihuave, Juanito, Antonio,
tenemos plata para mandar a paraísos fiscales. Hágame el favor, pues entonces, ¿cómo se trabaja y se fiscaliza en cuanto a eso? El grupo de los correístas, hay que preguntarle a ellos. Eso sí, conozco algunos que tienen dinero en paraísos fiscales. Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizado por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuni de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Claro, o sea, es positivo porque incluso estamos protegiendo la naturaleza. Recordemos que incluso el expresidente Correa manifestó que esa pregunta era ridícula. Y yo no le veo nada de ridículo a esa pregunta en tratar de proteger, en reducir la parte intangible del Yasuní para que obviamente solamente ocupen las partes necesarias en la explotación. Ahora, muchos criticaban acerca de la explotación, pero Ecuador es un país netamente petrolero, pues. Y si ahí están las reservas y justamente estamos en frontera, tenga la plena seguridad que si no lo chupa usted, lo chupa el vecino. Y para que lo chupe el vecino, mejor lo chupo yo, pues. ¿Sí o no? El problema que se convierte en ridículo es cuando empieza a ver el meollo del problema. Pregunto yo, ¿dónde está el dinero que recogió la señora Ivonne Baqui para este proyecto? Supuestamente lo devolvieron. Lo devolvieron, perdón, eso no se devuelve. Pero yo no sé a quién. Eso no se devuelve, perdónenme. ¿Pero a quién? A los bolsillos de ellos mismos. A los digo, bolsillos de ellos mismos debe ser. Porque ese dinero no se devuelve, eso es un fondo de garantía, es un aporte. Usted no puede decir, sabe que ya no voy a hacer, tome, le devuelvo sus... Eso no es así, eso no es así. Aquí tiene que decir dónde fueron a parar esos fondos. Fue una campaña mundial. Claro que sí, señor. Donde se reunieron, creo que llegaron a cumplir el 25% de la totalidad de la meta. Estamos hablando de no sé cuántos miles millones de dólares. Pero yo también me decía el otro día, ¿y qué pasó con ese dinero? Lo devolvieron. ¿Pero a quién? O sea, hay que preguntarle a quién le devolvieron esa plata. Eso sería bueno saber. Estamos como es que su amigo el Platimiro, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Mire, son cosas importantes, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta va muy de acuerdo con el asunto de la conservación de la naturaleza y como un país garantista de los tratados de Kioto, de los tratados de Canadá, de Vancouver, acerca de la conservación del medio ambiente y de los gases de invernadero, vamos a apoyar esa proyección y esa pregunta. Con el sí. La sexta pregunta nos dice si estamos de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas de zonas intangibles y centros urbanos. Imagínense que los correístas están pidiendo no a esa pregunta. Los correístas están supuestamente basándose en pedir no en la pregunta 2, en la pregunta 3 y en la pregunta 6. ¿Usted cómo va a permitir que la explotación minera abarque todos los ríos del país? Con tronco de contaminación que tenemos aquí se quita en el río Alfaro. ¿Cuántos ríos contaminados que incluso ya no se pueden utilizar? El pescado hasta huye. Y no regular eso. Y no prohibir o no presentar formas coercitivas para impedir la explotación irregular o la explotación empírica. Eso no es amar al Ecuador. Y no solamente la explotación empírica y la explotación de todo tipo artesanal, también es la creada, la permitida, la autorizada, porque se está matando la vida silvestre. Y no solamente es la minería, son las descargas con minerales en los ríos. Mire lo que está sucediendo aquí en el río Teaune, mire lo que está sucediendo en el río Esmeraldas, mire lo que está sucediendo en el río Blanco, en el río Zapallo, en el río Zapallito, en el río Cayapas. La minería está matando la vida silvestre. Yo creo que este es un factor muy importante. Defender la naturaleza bajo todo punto de vista. Por supuesto. Y es importante porque realmente yo creo que aprobada esta pregunta se va a regular y se va a apoyar mucho para que esto se regularice y no se comience a contaminar más lo que está contaminado hasta la actualidad. Y por eso pienso y estoy seguro que esta pregunta de lleno va a tener un sí rotundo de todos los ecuatorianos. Y la séptima pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños y niñas y adolescentes? Por supuesto, esa pregunta es incluso hasta, ¿cómo te podría decir? Incluso sería hasta de locos, podríamos decirlo, en votar no.
sea, ¿cómo tú crees que una persona va a votar en contra de esa pregunta sabiendo que lo que se está pidiendo es justo? Que nunca prescriban los delitos sexuales a los niños y adolescentes. Incluso esos que andan haciendo campaña por el no, que me imagino que han de estar pidiendo que esta pregunta gane el no, son o han de ser los que están involucrados pues con esos actos de corrupción en las instituciones educativas. Ahora último, como allá en Guayaquil, en esa escuela del milenio, en ese modelo de escuela del milenio, donde desgraciadamente se comenzaron a descubrir las violaciones y los abusos sexuales hacia los menores infantiles, hacia los menores, hacia los niños, hacia las niñas. ¿Cómo puede ser posible que esa pregunta, estos señores que andan ahí al lado de Correa, le estén pidiendo que la gente vote no? Pues eso como le vuelvo y le digo, eso es de locos, ¿no? O sea, de locos en decir que no se prescriban los delitos sexuales, sabiendo que tanto daño han hecho, y para colmo, para que no se les dañe su proyecto, para que no salgan a decir todas las cosas negativas que estaban sucediendo, lo taparon pues, lo dejaron así. Las denuncias no pasaron del rectorado, no calaron más arriba, y si calaron más arriba por dirección de los padres, el que es asambleísta en este momento nunca dijo nada pues. Tiene procesos supuestamente de denuncia, pero nunca se ejecutaron pues. ¿A quién destituyeron? ¿A quién separaron? ¿A quién sentenciaron? A nadie, a nadie. Por eso esa pregunta debe ir rotundamente con el sí, para que estos delitos sexuales no prescriban. Y obviamente que yo sé que los esmeraldeños lo van a votar, y todos los ecuatorianos van a votar sí. Bueno, una vez hecho el análisis, 7 preguntas, creo que queda en la conciencia de los seres humanos, queda en la conciencia de los esmeraldeños pensar, analizar y votar. Yo creo que es importante el voto pensado, el voto concienciado, el voto razonado, el voto estudiado, el voto analizado, que nos permita tener una mejor sociedad. 7 preguntas que establecen límites al pensamiento,